Afirman que todas las personas que estén tengan el acceso ya validado al catálogo de cloud para que, digamos, sigan el paso a paso. ¿Qué vamos a hacer? Y digamos que es una de las cosas que hablábamos jueves pasado en la sesión. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de servidores, ¿verdad? Y cada tipo de servidor tiene unos prerequisitos que se deben estar haciendo. ¿Qué pasa hoy? Que nosotros no vamos a hacer y no vamos, digamos, a configurar un servidor, digamos, un portátil como servidor. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos que las capacidades de máquina que se solicitan son bastante demandantes. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, vamos a instalar un servidor de correo o un servidor web, más o menos, para que se hagan una idea, necesitarían tener un sistema operativo Windows, que pues lo podemos conseguir en Internet. Vamos a necesitar una conexión de Internet, vamos a necesitar tener un DNS, que era lo otro que hablábamos la sesión pasada, más o menos 2 GB de RAM, 512 de disco duro libre, para poder que nos corra los exploradores web. Vamos a necesitar una conexión TCP/IP. Entonces, digamos que para hacernos como la tarea un poco más sencilla, igual les vamos a hacer llegar los requisitos que se van a necesitar por si en algún momento quieren montar. Dentro de los estándares, digamos que van a necesitar pues el System Management Compatibility también. Bueno, el computador debe tener una resolución mínima para que les pueda correr. Y dentro de lo que hablábamos en la sesión pasada, pues necesitaría también tener la parte de Apache configurada. ¿Listo? Entonces, la idea es que hoy vamos a hacer la disposición y vamos a hacer, digamos, como el aprovisionamiento directamente en la nube para más practicidad. Para las personas que no pudieron acompañarnos en la sesión pasada, básicamente lo que pasa es que en la nube ya nosotros tenemos características definidas, entonces hagan de cuenta que esto es como un menú a la carta. Entonces acá es donde ustedes empiezan a crear un recurso, empiezan a escoger las capacidades que necesitan y asimismo digamos que vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces, básicamente nosotros podemos crear diferentes tipos de recursos dentro de la plataforma que ustedes tienen acceso. Para las personas, digamos, que han tenido la oportunidad de revisar un poco este portal, se van a dar cuenta que básicamente este es el portal de cloud de IBM y digamos que vamos a tener un catálogo, que es este el que estamos viendo. ¿Para qué se arma este catálogo? Y digamos, les contextualizo un poco también lo que van a llegar a tener en clientes. IBM tiene una oferta que son los paquetes cloud por diferentes pilares, no solo de seguridad, sino otros. Y acá, digamos que es donde se aprovisiona o donde los especialistas pueden entrar a configurar lo que necesitan. Dentro de lo que vamos a encontrar acá y dentro de lo que nos puede aplicar para lo que vamos a hablar hoy, digamos que van a encontrar la parte de contenedores, contextualizando un poco la parte de contenedores como lo hablábamos la última sesión. Básicamente aquí lo que ustedes van a tener es como una división, como varias particiones en las cuales ustedes, digamos, pueden montar aplicaciones. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes les hablen de containerización, básicamente vamos a hablar de Kubernetes, vamos a hablar de contenedores, vamos a hablar de Red Hat OpenShift en la nube. ¿Qué hace la diferencia? Digamos que son diferentes formas de integrarlos o diferentes formas de instalarlos. Un servicio de Kubernetes es muy diferente a uno de OpenShift para que lo tengan presente. ¿Listo? Eh, si me lo preguntan y de pronto dentro del ámbito laboral, nosotros, el día a día, ¿qué es lo que más maneja? Manejamos muchísimo OpenShift,
manejamos muchísimo Kubernetes, em, son como los que más van a encontrar porque son los más compatibles con otros vendors también. Entonces, como no solamente integramos y diseñamos cosas en IBM, sino que en muchos clientes vamos a encontrar aplicaciones de otros fabricantes, pues así mismo lo vamos a manejar. ¿Listo? Em, ¿Cómo pueden, digamos, indagar un poco más de esto? Van a encontrar canales de seguridad en Internet donde van a encontrar muchísima información. Asimismo, dentro del Knowledge Center de IBM también lo van a encontrar, ¿vale? Entonces, lo que nos aplica para hoy, los contenedores, el almacenamiento. Entonces, digamos, siempre que nosotros vamos a tener un contenedor, necesitamos saber dónde vamos a guardar la información de esa aplicación o la información, digamos, del server como tal. Vamos a tener la parte de Machine Learning o analítica de Watson. Básicamente, ¿qué hace y en qué puntos llegamos acá? Hay dos puntos importantes y fundamentales bajo los cuales vamos a trabajar todo esto. Esto que ustedes ven acá y todo lo que estamos observando, digamos que son versiones de Watson. Watson, para las personas que no lo conocen, Watson es la inteligencia artificial de IBM. Básicamente, ¿qué hace? Es un cerebro cognitivo al que se le pone a aprender de diferentes cosas y diferentes temáticas para poderlo integrar a nuestros productos. Entonces, Watson sabe de seguridad, Watson sabe de analítica, de data, sabe de diferentes pilares y lo que hace básicamente es a través de diferentes técnicas de machine learning, técnicas como es el análisis predictivo y demás, ayuda a, digamos, tener una forma de actuar que no sea después de un suceso, sino antes. Entonces, digamos que es un poco un trabajo poco predictivo, un poco antes de cualquier suceso, cualquier problema. Entonces, vamos a encontrar dentro del versionamiento Watson Assistant, Watson Studio. Ya depende de lo que necesiten tener. Digamos que así mismo ustedes se van a dar cuenta que van a tener Discovery, Maths 360 with Watson. Acá digamos que vamos a tener la parte sola de Machine Learning acá, que digamos, Machine Learning básicamente lo que hace es que es una de las capacidades de la inteligencia artificial donde él aprende qué es normal y qué no es normal para una persona, una compañía o, digamos, dentro de una infraestructura. Entonces, ¿qué es normal? Tener una actividad de 8 a 5, tener una actividad en los servidores, en los correos y demás, pero no es normal tenerla, por ejemplo, un sábado a las 3 de la mañana. Entonces, esas son como básicamente las capacidades de Machine Learning. Vamos a tener la clasificación de lenguajes, porque digamos que les decía, no solamente se utiliza para la parte de productos y demás, sino también tiene unas capacidades adicionales. Entonces, todo lo que ustedes van a encontrar acá se puede integrar a la parte de servidores. ¿Listo? Aquí vamos a entrar a hablar un poco de lo que hablábamos la sesión pasada, que son las bases de datos. Entonces, cuando nosotros vamos a montar en un servidor alguna aplicación, vamos a montar algún tipo de servicio, en la mayoría de los casos se complementa con una base de datos. Hay diferentes tipos de bases de datos, como lo hablábamos, entonces, para darles como una idea, nosotros vamos a tener bases de datos, por ejemplo, como MongoDB, que es una base de datos ya de Big Data como tal, o sea, de grandes procesamientos de información o data no estructurada. Y asimismo, digamos, vamos a ir trabajando. Recordemos que cuando nosotros hablamos de bases de datos, vamos a tener dos tipos de bases de datos, con data estructurada y con data no estructurada. Diferencia entre las dos como la más palpable. Básicamente la data no estructurada son archivos, son documentos, etcétera, que puede tener una compañía. Data estructurada son las bases de datos. Entonces, digamos que acá
nosotros vamos a tener bases de datos de data estructurada y data no estructurada porque depende de la magnitud de la documentación que se va a manejar. ¿Listo? Dudas, preguntas hasta el momento, con toda confianza las pueden poner por el chat y vamos avanzando. Vamos a tener Data Warehouse, digamos que acá ustedes pueden escoger y la idea es que esto es como un catálogo donde ustedes van escogiendo y vamos a ir como mercando, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Bases de datos, herramientas para el desarrollador. Esto no lo vamos a ver ahorita, pero digamos como para hacerles un detalle que pueden encontrar acá. Básicamente un desarrollador cuando genera una aplicación tiene que tener ciertos servicios preconfigurados dentro del servidor. Acá lo que se hace es ponerle algunos servicios que él va a necesitar básicos para que así mismo, digamos, pueda trabajar. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá van a encontrar, por ejemplo, servicios de geolocalización, vamos a encontrar la parte del store, del Health Store de la aplicación, algunos temas de Java, ya dependiendo para las personas que, digamos, programan y están inmersos en este mundo. Vamos acá hay diferentes lenguajes y diferentes codificaciones que pueden utilizar, como Node.js también. ¿Listo? Asimismo, vamos a tener diferentes cosas y digamos que acá debemos tener un poco de precaución de cómo vamos a hacer la hoja de ruta de lo que vamos a trabajar. Cuando uno trabaja un ambiente en la nube, digamos que ustedes ya parten de una base diferente a cuando se aplica un servidor on-premise. ¿Cuál es la base? Que digamos, cuando uno como vendor de nube aprovisiona un espacio como el que ustedes van a tener, hay unas características de seguridad básicas que ya vienen por defecto, que es de la base para todos los clientes. En el caso, digamos, de cuando uno lo hace un premise, uno esa base de seguridad tiene que generarla manualmente o tiene que generarla dentro de la, digamos, de los primeros pasos de integración que se van a empezar a hacer o de habilitación del servidor. Entonces acá es donde nosotros hablábamos del canal de internet, de la configuración de los puertos y demás, que digamos acá va a variar un poco. ¿Listo? Igual, si ustedes se dan cuenta, acá van a encontrar algunos temas de seguridad, ya digamos para los certificados, la parte de la protección del contenedor, la parte de, digamos, de hacer enmascaramiento de la información. Recordemos que hoy en día tenemos muchísimos clientes y muchísimas personas a las cuales vamos a encontrar que han migrado muchísimas cosas a la nube. Entonces, no se asusten si encuentran, digamos, cosas y temas que de pronto no son tan conocidos en este momento. Lo que yo les decía en la sesión pasada, yo los invito a que lean un poco cómo ha venido esa ruta de transformación de las empresas y, digamos, del día a día al que ustedes se van a encontrar porque digamos que ya muchas cosas las van a encontrar en la nube, pero debemos garantizar, así como cuando ustedes configuran un servidor on-premise, se debe garantizar que tenga unos parámetros de seguridad, unos parámetros de red, ya digamos como en el radar, así mismo lo tenemos que hacer con todo lo que va en la nube. ¿Listo? Por eso encontramos acá temas de seguridad, así como van a encontrar temas de seguridad que están enfocados a IBM, como es el IBM Cloud Data Shadow. Van a encontrar algunos temas que son un poco más de otros vendors, como cuáles, como son, por ejemplo, Fortinet, como son, por ejemplo, los Juniper, como es Palo Alto y demás. Básicamente, hagan de cuenta que cuando una empresa está migrando a un scope digital, así como se va configurando, digamos, el Data Gateway, se va configurando los routers, los switches, toda la parte de los firewalls. Asimismo, esa infraestructura se va montando en la nube. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? O digamos la empresa no va a invertir en máquinas físicas para aprovisionar estas plataformas de red, sino lo va a hacer directamente en un espacio en la nube. Entonces, digamos que nosotros como IBM invertimos en todos los equipos físicos y el cliente solamente se le aprovisiona un servicio. Entonces, para que lo tengan ahí presente, igual todo lo que estamos hablando, todo lo que se maneja en red,
todo lo que se maneja a nivel de seguridad en las aplicaciones y demás, tiene que estar salvaguardado. O sea, así como van a configurar on-premise, así van a configurar en la parte de la nube. ¿Listo? Lo único que está variando y lo único que digamos, que hace diferente es que en el uno el cliente no invierte en la parte del hardware y demás, y los servicios, digamos, de mantenimiento de esos equipos físicos ya lo incluimos, y, digamos, lo manejamos nosotros como IBMers, así mismo lo hacen las otras nubes, los otros vendedores de nube, y ya el cliente de lo único que se encarga es de manejar sus aplicaciones. ¿Listo? Un punto importante acá, para que lo tengan presente y de pronto si algunos de ustedes llegan a montar la nube, por el hecho de que sea un servicio no quiere decir que la persona que te está vendiendo este servicio puede llegar a ver tu información. Lo que se hace, hagan de cuenta, es que esto es como si ustedes tuvieran un edificio y se arriendan los apartamentos, se le entrega la llave al dueño del apartamento y ya digamos que nosotros simplemente sabemos que ese espacio es de nosotros, pero lo que hay dentro no. ¿Listo? Entonces, digamos que si ustedes se pasaron al edificio y llevaron 5 televisores, 2 camas, la nevera, todo, en el momento en el que ustedes se van, así llevan eso. Nosotros no tenemos gestión, y digamos que siguiendo el mismo ejemplo, en el caso en el que, por ejemplo, ustedes tengan una fuga de agua, nosotros entramos a trabajar y a solucionar el problema, pero si se les daña la nevera, pues lo solucionan ustedes. Funciona de la misma manera. Digamos que es una analogía como para aclararles un poco más el panorama, para que lo tengan presente. ¿No? Entonces, bueno, eso como para aterrizarles un poquito lo que van a encontrar acá. Acá digamos que ustedes se van a dar cuenta que tenemos productos recomendados, el cálculo también de qué podemos llegar a tener como virtual server. Si tenemos, vamos a tener servidores virtuales, pues clásicos, vamos a tener otros de Power System. Y acá es un punto donde necesitan saber con qué objetivo van a crear el servidor, y asimismo lo pueden escoger. ¿Listo? Entonces ahí es como para que ustedes lo tengan presente. En este caso vamos a crear un virtual server for VPC. Acá le vamos a dar entonces virtual server. Punto importante. Aunque muchas veces no le ponemos atención y digamos que no estamos como tan metidos en el tema, cuando un analista de seguridad o un analista de infraestructura va a venir a trabajar, digamos, en la nube, por buenas prácticas, y digamos que para poder manejar el tema de que de pronto me fui de vacaciones, Vivian va a venir y va a tomar, digamos, mi rol, pues si ella necesita hacer un mantenimiento en alguna máquina, que acá el nombre que podamos manejar sea lo más detallado posible. ¿Cómo lo detallamos? Y cómo es, digamos, la nomenclatura que podemos llegar a manejar. Si yo estoy manejando una base de datos, pues le pongo DB, puedo poner, por ejemplo, si es una JSON, y el objetivo para la cual está. Entonces, app, no sé, mm, final. ¿Sí? De esta manera, digamos que tratando de detallar con puntos muy importantes y muy básicos, vamos a ver que en el momento en el que ya nosotros empezamos a hacer esta configuración y empezamos a hacer como ese detalle, cuando es el primer servidor no tanto, pero cuando estamos frente a una empresa donde tenemos 30, 40 servidores, pues es una buena práctica que nos alineemos en la forma en la que está trabajando la empresa y lo está manejando todo el detalle. ¿Listo? Vamos a escoger el grupo de recursos. No puede cambiar el grupo de recursos una vez creada. ¿Por qué? Básicamente cuando ustedes ejecutan y digamos que le dan el aprovisionamiento a un servidor, ya las bases con las cuales ustedes lo configuran ya quedaron. Entonces hagan de cuenta que es igual que cuando ustedes configuran un portátil. Cuando ustedes configuran un portátil en los pasos iniciales,
les da la opción de hacer una partición. Si ustedes esa partición le hicieron mal, pues toca volver a resetear el portátil, volver a hacer la partición y hacer el proceso nuevamente. Pasa exactamente lo mismo. Si el aprovisionamiento del servidor queda mal, pues vamos a tener problemas para poder seguir. ¿Listo? Esto que les aparece acá, básicamente es, nosotros tenemos diferentes data centers en los cuales están como estos servidores aprovisionados. Entonces, esto es, digamos, para escoger. Muchas veces por diferentes geografías que tenemos en nuestros clientes, pues necesitamos tener un tema específico y digamos que necesitamos tener unas normativas. Cuando ustedes en algún momento les dicen que tienen que hacer una configuración de un servidor, es importante que si esto va a estar en la nube, pregunten la normativa de la empresa. Hay bancos, hay empresas como son salud, como son empresas, por ejemplo, de pensiones y demás, que van a llegar a tener el inconveniente de que, digamos, ustedes no van a encontrar ciertos parámetros que necesitan tener. Entonces, es importante tener en cuenta las normativas bajo las cuales rigen estas empresas. Para darles un ejemplo, hay una normativa para para las personas que son de origen europeo, que se llama la GDPR. Esta normativa exige que las bases de datos tengan una configuración especial, que la información sea encriptada, que se maneje todo, digamos, el enmascaramiento de la información. Entonces, es importante siempre que ustedes les pidan esto, que detallen un poquito qué van a tener. ¿Listo? Vamos a tener diferentes sistemas operativos. Vamos a tener acá una imagen que básicamente es como el, el disco que ustedes van a correr y la imagen que ustedes van a tener. Como lo hablábamos en la sesión anterior, vamos a tener sistemas operativos CentOS, vamos a tener Linux, que acá tenemos, digamos, tres opciones de Linux. Tenemos eh, eh, el Debian Linux, el Red Hat Enterprise Linux, el Ubuntu Linux y el Windows 7. En este caso, digamos que se le da la opción de tener algunas imágenes personalizadas hablando precisamente de lo que se... Lo que se seleccionó en el catálogo fue, en un segundo se puede abrir, a ver, venimos acá al catálogo, en un segundo que se está dando. Vienen acá, escogen acá la opción que dice cálculo, escogen Virtual Server for VPC. Vale. Entonces, lo que les decía, ponen el nombre, la creación del nombre, vamos a crear acá por default los recursos, las etiquetas, pues vamos a escoger en qué servidor vamos a trabajar, lo vamos a trabajar de forma pública. Y acá les explico una cosa para que lo tengan muy presente. Cuando nosotros tenemos un servidor virtual, ustedes pueden tener, como les decía yo, tenemos un edificio. Entonces ahora vamos a hacer cuentas que yo les arrendé un apartamento de ese edificio, pero decidieron de pronto, no sé, Leonardo dijo, no, definitivamente yo necesito subarrendar las otras dos habitaciones, tiene tres habitaciones, tengo que subarrendar
porque necesito, digamos, pagar la renta. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a tener un servidor virtual que va a ser público. ¿Por qué? Porque tiene varias personas interactuando. Entonces va a estar Leonardo, va a estar Mónica, va a estar Vivian, interactuando con el mismo servidor. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, nosotros podemos tener esto como un servicio. Entonces, en ese servidor yo puedo configurar, por ejemplo, una herramienta de seguridad y venderle a la compañía donde trabaja Leonardo, venderle a la compañía donde trabaja Mónica y venderle a la compañía donde trabaja Vivian, venderle un servicio. Entonces, tengo una sola infraestructura y estoy manejando 3 clientes diferentes. Cuando ya lo hago dedicado, básicamente es que a mí me contrata Vivian y me dice, yo quiero mi espacio de la nube solamente dedicado para mí. No lo quiero compartir con nadie más. Entonces simplemente se dice, este es el apartamento de Vivian, Vivian vive ahí sola y listo. Ella se encarga, digamos, de pagar la renta, de pagar el mantenimiento y demás. ¿No? Para que tengamos en cuenta cuándo lo manejamos público, cuándo lo manejamos dedicado y bajo qué versionamiento. Importante cuando hagan esto, que ustedes tienen la obligación de empezar a contextualizar a su cliente o contextualizar a la empresa de cómo se está manejando el tipo de servidor virtual. ¿Listo? Es importante eso. Entonces acá, digamos, voy a escoger por esta vez la parte de Windows Server y acá es donde empezamos con los prerequisitos que vamos a trabajar. Entonces, así como este perfil se va a configurar dentro de este servidor, asimismo ustedes lo van a tener para la parte on-premise. Una de las preguntas que nos hacen es si es muy pesado para instalar el servidor. Laura, esto va a quedar instalado en la nube, entonces digamos que no te va a quedar físicamente en tu computador. Mientras tengas la conexión de red, no creo que te vaya a afectar mucho, porque digamos que lo que vas a descargar acá, no lo vas a descargar, sino él va a quedar aprovisionado directamente en la nube, que es la página web por la cual estás ingresando. ¿Listo? Acá creamos una clave nueva. Esta clave SSH, digamos que lo que se hace y es una forma de acceder a este servidor que tenemos. ¿Listo? Entonces acá, digamos que lo vamos a dejar por default, que ustedes pueden subirlo. Hay diferentes etiquetas y hay diferentes claves que ustedes pueden manejar. ¿Listo? Entonces directamente acá vamos a entrar, digamos, a manejar una SSH normal. Permítanme a descarga la paso. Cuando ustedes vayan a generar estas claves, hay un paso el creador. Esa clave, para que lo tengamos presente y digamos como para aterrizarles y no confundirlos. Básicamente la clave SSH es que nosotros cuando configuramos un servidor, eh, el servidor va a tener una parte pública y una parte privada. La clave lo que hace es permitir que esa parte pública y privada convivan y generar la conexión entre un cliente y un servidor, ¿sí? Entonces, digamos, si volviéndole al esquema que les mostraba antes, donde Leonardo, Mónica y Vivian están arrendando un servicio,
ellos tienen que tener un acceso para poder ver los servicios servidores que están corriendo en el servidor. En ese caso, se generan tres claves SSH donde podamos correr el servicio que ellos necesitan. ¿Listo? Y que ellos puedan accederlo en caso, digamos, se les da algo como muy global, por decirlo de alguna forma, o sea, digamos, no van a tener el servicio como tal detallado. Dame un segundo, ya subo el archivo para que lo puedan. Pero igual ahorita los hacemos llegar con las memorias de la. Segundo. En estos momentos, Jessy está haciendo una búsqueda, por eso es que está en silencio, ¿cierto, Jessy? Sí, Ah, ok. que me está pidiendo para poderla subir, me está pidiendo considerar la. Y sabes, creo que sí se te está cortando un poquito, mi Jessy, el audio. Acá. Bueno, ahorita se las hago llegar para que puedan hacer el laboratorio y lo puedan crear. Acá no me dejó compartirlo por el Webex. Entonces, acá, digamos que vamos a empezar a trabajar y digamos, vamos a tener un volumen de arranque. Esto básicamente lo que hace es generar la instancia y dependiendo de los datos que nosotros vamos a trabajar, asimismo se va a empezar a generar unos requisitos del servidor. Entonces, acá, por ejemplo, si yo le doy que él tenga supresión automática o no, el tamaño que necesito que tenga, el perfil por niveles, los IOPS, cuánto necesito, si necesito 5, si necesito 10, y el cifrado. Digamos que acá es importante y acá es donde yo les hablaba el tema de la configuración dependiendo de la normativa que se maneje. En este caso lo voy a dejar solo. Vamos a tener una VPC por default y vamos a tener las interfaces de red. Entonces, acá, digamos que dependiendo de cómo ustedes vayan a configurar, pues asimismo, digamos que se configura la parte de red. Ya aquí depende de qué. Depende de cuántas redes van a interactuar, cuántos canales van a estar integrando, cuántas personas van a estar integrando y demás. Entonces, esto que aparece acá, y digamos que es como la estimación que se le da a un dimensionamiento de un servidor, esto es básicamente lo que se aprovisiona y estos son el detalle de lo que se llega a tener. Cuando ya se tiene creado el servidor, lo que nosotros entramos a hacer es como si ya ustedes el servidor físico lo tuvieran listo y acá ya empiezan, digamos, el despliegue de la aplicación y demás. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes tengan ese punto
de partida para poder arrancar sus aplicaciones. Acá tienen que tener en cuenta los prerequisitos de la aplicación o del servicio que ustedes van a tener. ¿Por qué les hablo de esto? Y porque digamos que les insisto mucho en saber qué es lo que se va a tener. Si ustedes tienen una aplicación que está en Java y tienen una aplicación que corre en Node, los protocolos que se manejan en cada una de esas aplicaciones son diferentes y la forma en la que esa aplicación interactúa con el servidor también es distinta. Entonces, es importante tener y saber qué es lo que vamos a tener y asimismo saber cómo vamos a trabajar. ¿Listo? Acá ustedes digamos que van a encontrar tres formas, vamos a detallarlo, que son cuentas de pagos internos, prueba de concepto comercial y gestión de seguridad de IAS con operaciones y aplicaciones. Básicamente, ¿qué pasa? Pues que la cuenta de pagos internos es lo que dentro de IBM nosotros manejamos cuando necesitamos algún aprovisionamiento para nuestras aplicaciones o los desarrolladores que tenemos lo hacen. La prueba de concepto comercial básicamente es una prueba que se hacen los clientes donde nos integramos a su infraestructura bajo unos objetivos y con eso trabajamos. Y la otra es, digamos que ya es como manejar IaaS y es infraestructura as a service. Entonces, básicamente es la infraestructura como servicio y manejar algunas aplicaciones acá. ¿Listo? Yo lo tomé con una prueba de concepto comercial, inicio la aplicación y acá digamos que ya me pide como el detalle del número del nombre del proyecto, el código y demás. A ustedes no les debe aparecer esto porque yo lo estoy haciendo como una interna de IBM y ustedes no. Entonces acá, digamos que esto no les debe salir otra opción. Viene una consulta, están escribiendo por el chat que a ellos también les sale como si estuviera pago, o sea, como si tuvieran que Como, pagarlo. no sabría decirte, mi Jessie, porque pues tocaría ver el servicio. Ujú. eh, Ellos tienen una cuenta, digamos, light y con la... Recuerden también solicitar el feature code que está también dentro de toda la parte del instructivo. Eso también les ayuda a amplificar capacidades de algunos servicios, incluso algunos que son light se vuelven gratuitos. Ah, bueno, listo, perfecto. Me imagino que debe ser aquí donde les aparece como actualización de la cuenta. Acá deben tener opción de meter el código o algo. Sí, correcto. Eso está en el instructivo que les hemos compartido y de la sesión también, y también pueden ver pues la grabación en el canal de YouTube para que puedan seguir los pasos, el paso a paso. Listo. Entonces, ya digamos que con ese versionamiento ya les queda provisionado y ya entran, digamos, a configurar. Básicamente que es importante que ustedes tengan presente y que es importante que digamos, dentro de lo que Vivi está hablando, acá donde dice gestión, ustedes vienen a la opción de cuenta y con el código que les envían, ustedes aquí en configuración de cuentas pueden empezar a generar un código de suscripción y de característica. Acá lo pueden validar y con eso ya digamos que les permite aprovisionar el servidor. ¿Listo? Un punto importante para que lo tengan acá, ustedes van a encontrar el soporte US, el soporte de HIPAA, digamos la prueba de concepto comercial y demás. Este soporte de HIPAA y esto es básicamente unas regulaciones que se hacen. El de UE básicamente es el de la Unión Europea que les hablaba. Esto es, digamos, para garantizar que la GDPR se cumpla. Y el soporte de HIPAA es un soporte que se utiliza para el sector salud. Entonces, si en algún momento, por alguna razón en su vida laboral, les piden que activen el soporte de GDPR o el soporte de HIPAA, si trabajan en algún ente de salud, lo activan por este lado.
Es importante y esto es fundamental porque esto le puede acarrear a una empresa unas multas grandísimas. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es una parte de lo que vamos a tener. Digamos que acá, volviendo a la parte de cuenta, se van a ver que acá, digamos, vamos a tener ciertas licencias de titularidades y acá es donde, digamos, cuando un cliente nos compra algún producto, se suben las licencias que van a trabajar. Entonces, por ejemplo, compró algún producto de seguridad, se suben acá. Passport Advantage básicamente es como un equipo que aprovisiona esos medios, porque básicamente son los instaladores de esos medios, y ya con el servidor nosotros hacemos la asignación de acá. Esto básicamente la mayoría de las veces lo hace el equipo IBM, pero pues para que lo tengan presentes si en algún momento se queda presentar. Entonces, punto importante que vamos a tener en cuenta y digamos que vamos a ver es el tipo de servidor que vamos a trabajar, si van a trabajar servidores containerizados y si les interesa, de verdad les recomiendo que se metan un poco en el tema de OpenShift, que se involucren un poco en el tema de la containerización, que lleguen al detalle un poco y si en algún momento el SENA les abre la puerta o tienen la opción de estudiar toda la parte de Python, les va a servir un montón para todo esto. Entonces, son cosas que, digamos, les cuento un poco porque la mayoría de los análisis que se hacen en Machine Learning y demás son basados en muchos códigos, digamos, estructurados que se hacen. Entonces es importante y digamos es uno de los puntos. A mí como ya graduada me tocó aprenderlo y digamos que es bastante interesante y es muy chévere también. Entonces, em, son algunas de las cosas que vamos a estar viendo. Vamos a tener, si se dan cuenta acá, tenemos la integración con APIs. Entonces tenemos API Gateway, tenemos API Connect, tenemos Application Connect y demás. Y digamos que la forma de integrarnos con muchos de los servicios de los clientes es por medio de las APIs. ¿Listo? Entonces, es un poco lo que teníamos para contarles hoy. Tenemos una sesión el jueves, ¿cierto, Vivi? Sí, correcto. Jueves y viernes de esta semana a las 8 de la mañana en este mismo link. Exacto. Entonces, para contextualizarles un poco y, digamos, hacerles una abrebocas a lo que vamos a estar viendo, el tema de esta semana, permítanme, reviso, no vaya y diga algo que no es. Este es cómo hacer un hackeo, si no estoy mal. Sí, correcto, mi Jessie. Entonces, Sería, sí, ¿cuáles son los riesgos de un un hackeo? hackeo. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en esta sesión y qué es lo que vamos a estar hablando en esta sesión? Hay diferentes tipos de hackeos y hay diferentes plataformas para generar un hackeo. El más común que se hace son los hackeos en los celulares. Lo que vamos a estar hablando el jueves básicamente es qué riesgos tenemos nosotros al de pronto encontrar una USB y meterla en nuestro computador, qué riesgos tenemos en los celulares y asimismo vamos a ir aterrizando un poco para el laboratorio que tenemos el viernes. ¿Listo? Básicamente lo que se va a hacer en ese laboratorio es mostrarles la sensibilidad con la cual los pueden llegar a hackear de una forma muy sencilla y como muy desapercibida, por decirlo de alguna manera. Entonces, mucho ojo con que abren en WhatsApp, mucho ojo con que abren en Facebook, mucho ojo con que abren en sus correos desde el celular, porque les puede jugar en contra. Entonces, eso es un poco lo que vamos a estar viendo. Hoy al final del día les hacemos llegar el paso a paso del laboratorio ya con el aprovisionamiento y todo para que lo puedan tener. Y les hacemos llegar las memorias de la sesión del jueves, donde están, digamos, algunas diapositivas que las hablamos, pero digamos que no estaba en la presentación. Entonces, les agradecemos muchísimo el tiempo. No sé, Vivi, si tienes algún detalle adicional. No, por el momento recuerden que en el chat puse el link para las personas que están interesadas en inscribirse en el campeonato de Cenasoft.
También les incluí el link del canal de YouTube donde están siendo publicadas las grabaciones de cada una de estas sesiones. Y pues como menciona Jessie, hoy les estaremos enviando pues la información y los documentos, un material para que puedan ampliar la información. No hay un link de asistencia porque el link de asistencia lo tomo directamente de Webex, que nos arroja la información de cada uno de los participantes. No siendo más, les agradezco muchísimo a todos por la Yes, asistencia, a ti también, Jessie. qué pena. Perdóname. Buenas, Jessica, una pregunta. Dime. Es que yo ya hice la metodología que hablaba Vivian, de activar la cuenta. Me está diciendo que tengo 116 días porque yo la activé el año pasado en diciembre del 2020. Y cuando voy a hacer el laboratorio me está pidiendo una facturación por $138. Entonces dice que para poder continuar con el laboratorio tengo que actualizar mi cuenta. Entonces, para mirar qué es lo que nos está pasando con esa parte. ¿Listo? Ramiro, hay Listo. una sugerencia, incluso nosotros hicimos una sesión para resolver dudas específicamente de la creación de accesos. Mi recomendación es como tú la creaste ya un tiempo atrás, tienes que volver como a actualizar la información y solicitar un código, un feature code que es el código promocional. Esto tienes que volverlo a solicitar. Importante que siempre lo hagas con tu cuenta educativa, porque solo con la cuenta educativa asociada al SENA puedes solicitar este código promocional Ah, para que te amplifique capacidades. me tocaría enviarlo a tu correo porque yo ya lo solicité varias veces por la misma página y ya lo me genera el mismo y me dice que ya está usado. ¿Listo? Dale, sí, entonces si quieres envíamelo porque sí, hay casos puntuales que estábamos revisando desde la sesión de creación de acceso, entonces lo vemos con el equipo técnico. Listo, gracias. Listo. De todas formas, nosotros nos llevamos la tarea de hacer la revisión, de detallar el future code que se está generando. Si de pronto es que hace falta a algunas personas, pues replicamos el future code o le pedimos a las personas que están liderando el SENA que se los hagan llegar y con eso, digamos que ya pueden hacer el aprovisionamiento. ¿Listo? Cualquier cosa, estamos atentas a cualquier correo, cualquier duda que necesiten con muchísimo gusto. A todos una excelente semana. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias por la participación. Esperamos el viernes, el jueves, la participación de ustedes, jueves y viernes, recuerden de 8 a 9. Vamos a estar hablando ya de temas de hackeo. Entonces será nuestra segunda charla de 5 que tenemos, 4 por parte de IBM y una por parte del SENA. Entonces, mil gracias por su tiempo, un abrazo para todos, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.